El día de hoy quedamos en que vamos a trabajar integración definida, aplicaciones, cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Vamos a ver teóricamente lo que es el cálculo de volúmenes de sólido de revolución por el método de los discos, tanto con el eje horizontal como el vertical, método de las arandelas con el eje horizontal y el vertical, método de las capas con el eje horizontal y el vertical, y por supuesto vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales vamos a trabajar todas las opciones. Entonces tenemos el primer método, que es el método de los discos. Tenemos que cuando yo tengo un eje de revolución horizontal, como podemos apreciar en el primer gráfico, mi eje de giro es horizontal, necesito entonces trabajar con la expresión volumen es igual a pi por la integral de hasta b del radio al cuadrado por dx, y mi variable de trabajo es delta de x o de x. Quiere decir que cuando mi eje de giro es horizontal, la partición, la rebanada, la variable de trabajo, el diferencial, viene dado por x, por una rebanada vertical, ¿ok? Que es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el eje de giro. Igual ocurre con el eje de revolución vertical, donde si mi eje de revolución es vertical, mi partición o mi variable de trabajo es perpendicular al eje de giro, es decir, en este caso y aunque la fórmula es la misma, toda la expresión está en función de y. Mis límites de integración están en función de y, el radio está en función de y la variable de trabajo es de y. Vamos a trabajar un ejemplito para este método. Vamos a graficar f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y tenemos g de x igual a 2, que es una línea recta. Entonces tenemos esta curva roja, vamos a cambiarle el color a la naranja para que se distinga. Y la curva azul. Nosotros queremos hallar el volumen generado al hacer girar la curva azul y la curva roja en torno a un eje de revolución. Ese eje de revolución dijimos que puede ser vertical o puede ser horizontal. Si mi eje de revolución es vertical, mi variable de trabajo es y. Si mi eje de revolución es horizontal, mi variable de trabajo es x. Entonces, para nuestro caso, si yo tengo un eje de giro vertical, por ejemplo, x igual a 3, no 3, 4. Este eje de giro, si yo tengo x igual a 4 como eje de giro, un eje de giro vertical, tendría que trabajar con particiones perpendiculares al eje de giro, es decir, con variable de trabajo y. En cambio, si yo tengo un eje de giro horizontal, por ejemplo, y igual a 2, coincide con mi segunda curva y voy a trabajar entonces con la variable x. Para este caso particular, ¿ok? Si yo quiero usar el método de los discos, justamente necesito que el eje de giro coincida exactamente con uno de los extremos de la región. Es decir, como en este caso, que mi eje de giro y igual a 2 coincide con mi segunda
función g de x igual a 2. Si coinciden exactamente, es decir, si no hay ningún espacio, como se aprecia aquí en la gráfica, está totalmente pegado al eje de giro, se puede aplicar el método de los discos. Entonces, condición número 1, si el eje de giro es horizontal, se trabaja en X. Si el eje de giro es vertical, se trabaja en Y. Condición número 2, la partición, las rebanadas vienen dadas por un rectángulo perpendicular al eje de giro. Condición número 3, la superficie o región tiene que estar totalmente pegada al eje de giro. Caso contrario, sería otro método, no el método de los discos. Entonces, decíamos que necesito hallar el volumen que se genera al girar esta región en torno a este eje de giro. Voy a marcar la región para que apreciemos qué es lo que se quiere calcular. Entonces, vamos a ponerle color a la región a calcular para que veamos específicamente qué es lo que se quiere calcular. Esta región que está en verde es la que vamos a girar en torno a mi eje de giro para obtener el volumen. Es decir, que ella va a girar en torno a esta recta y se obtiene un volumen que parece así como la parte de arriba de una copa, si podríamos decirlo, que está totalmente relleno, está totalmente pegado a mi eje de giro. Para ello, entonces usamos la expresión correspondiente del cálculo que dice que el volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b del radio elevado al cuadrado por dx. Necesitamos entonces saber desde dónde hasta dónde. Como mi variable de trabajo es x, vamos a trabajar desde x igual a 0, que sería el inicio de la región, hasta x igual a 4, que sería el final de la región. Entonces, desde 0 hasta 4 varía mi integral. ¿Y quién es el radio? El radio es siempre la distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva. Como es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva, esta distancia que está aquí, vamos a marcarla para que lo veamos, la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que puede estar ubicada en cualquiera de los lugares de esta región. Esta distancia es la que nosotros vamos a llamar el radio. Y esta distancia nos va a permitir calcular ese volumen. Entonces dijimos que el volumen es igual a pi por la integral de este radio. Este radio va a venir dado por la distancia que hay entre esta curva y esta línea recta. Si nosotros miramos, esta curva es la curva f de x, es este espacio que está aquí, y necesitamos es esta distancia, en este caso, que está marcada aquí con el segmento h. Integral 2 menos f elevado al cuadrado, porque el radio viene al cuadrado por la expresión desde 0 hasta 4. Podemos ver entonces que el volumen me da 8,38 unidades cúbicas. Fíjense que a diferencia de ayer cuando hallábamos el área, en el área se sombrea lo que yo estoy calculando. En el caso del volumen no. Entonces yo debo verificar que hice mis cálculos bien. ¿Qué dice la expresión? La expresión dice la integral desde a hasta b, ¿quién es a? El límite inferior. Para nuestro caso el límite inferior es 0, la coordenada x0. ¿Quién es b? El límite superior, la coordenada x4 de el radio elevado al cuadrado. ¿Quién es el radio? El radio es esta distancia que viene dada por 2, que es la distancia que hay desde el eje coordenado a la recta, menos la distancia que hay desde el eje coordenado a la curva. 2 menos f de x,
que en este caso es la raíz de x, y todo eso elevado al cuadrado por la fórmula, me permite hallar el volumen de esa región. El siguiente método es el método de las arandelas, también con un eje de giro horizontal y un eje de giro vertical. El método de las arandelas me resuelve el problema del método de los discos, ya que me permite trabajar con regiones que no estén totalmente pegadas al eje de giro, es decir, hay una distancia entre el eje de giro y la región que se desea calcular, tanto para el eje horizontal, que es cuando trabajo en X, como para el eje vertical, que es cuando trabajo en Y. Puedo hallar el volumen utilizando la expresión pi por la integral desde a hasta b de la función que está más lejos, elevada al cuadrado, menos la función que está más cerca del eje de giro, elevada al cuadrado, por el diferencial respectivo. ¿Cuándo voy a trabajar en X y cuándo voy a trabajar en Y? Bueno, va a depender de mi eje de giro. Si mi eje de giro es horizontal, trabajo con X, y si mi eje de giro es vertical, trabajo con Y. Esto para el caso del método de las arandelas. Y vamos a ver el ejemplo si f de x es igual a x elevado al cuadrado más 3x menos 2 y g de x es igual a 3 menos x. Tenemos esta región, vamos a dibujar la región un momentico para que veamos cuál es la región que queremos poner a girar para hacer el cálculo respectivo. Entonces, esta región verde es la que queremos poner a girar para hallar el volumen. Decíamos que dependiendo del eje de giro, si trabajamos en X o trabajamos en Y. Si nuestro eje de giro es Y igual a 10, es decir, esta línea que está aquí, tenemos un eje de giro horizontal, nos correspondería trabajar con nuestra variable de trabajo X. Si por el contrario nuestro eje de giro es vertical, nos correspondería trabajar en Y. Debemos tener la precaución de plantear adecuadamente la expresión en función del determinado eje de giro. Lo pueden ubicar en cualquier punto, sin importar cualquier punto donde esté ubicado mi eje de giro. Si el eje de giro es horizontal, mi variable de trabajo va a ser X. Lo que sí es muy importante es que el eje de giro no puede coincidir con la región porque no puedo hallar el volumen. Entonces el eje de giro puede estar sobre la región o puede estar por debajo de la región, en el caso que el eje de giro sea horizontal. Si mi eje de giro es vertical, igual hacemos lo mismo. Ese eje de giro puede estar a la izquierda de la región o a la derecha de la región. Si está a la izquierda o a la derecha, mi variable de trabajo sigue siendo y entonces puedo hallar el volumen utilizando el método que corresponda. En este caso estamos hablando de que vamos a trabajar con el método de las arandelas. El eje de giro es Y igual a 10. Entonces, si mi eje de giro es horizontal, mi partición, mi rebanada, mi diferencial, que es perpendicular al eje de giro, tiene que ser vertical y la variable de trabajo X. Necesitamos la expresión. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar F, el radio mayor es la distancia que hay desde el eje de giro a la parte más lejana de la región, menos el radio menor al cuadrado, que es la curva que está más cercana al eje de giro. Para nuestro caso, si mi eje de giro está aquí ubicado, la curva que está más lejos o la que me permite hallar el radio mayor es la curva azul, y la curva que está más cerca es la línea recta, en este caso, la recta roja. Entonces, el radio mayor se va a referir a la recta azul y el radio menor se va a referir a la recta roja.
Por supuesto, como dice la expresión, el radio mayor lo voy a elevar al cuadrado y el radio menor lo voy a elevar al cuadrado. Además de eso, necesitamos desde dónde hasta dónde está variando esta región. Para eso, pues necesitamos hallar las intersecciones. Decíamos ayer que las puedo hallar manualmente, como lo estamos haciendo en este momento, posicionándome sobre la intersección y resaltándola para que me da la intersección. O lo puedo hallar analíticamente usando la función intersección, la función f y la función g. Y él me da las intersecciones calculadas, menos 5,8 y 1,2. Si voy a trabajar con mi variable x, quiere decir que la integral va a variar desde x de a hasta x de b, desde menos 5 hasta 1, porque la variable de trabajo es x. Entonces tenemos que el volumen es igual a pi por la integral entre el radio mayor elevado al cuadrado. Mi radio mayor viene dado, dijimos, por la curva azul y sería entonces la distancia total que hay desde el eje de giro hasta el eje coordenado menos la curva azul que es f. Entonces sería 10 menos f, esto elevado al cuadrado, coma, el radio menor es el que está referido a la recta, 10 menos g elevado al cuadrado, desde la coordenada x de a hasta la coordenada x de b, o desde menos 5 hasta 1, que es exactamente lo mismo. Y me da entonces el volumen de esa región al girar en torno a y igual a 10. Ese volumen da 1945,27 unidades cúbicas porque es un volumen. El tercer método, que es el método de las capas, surge para solventar aquellos problemas que se me presenta con el método de las arandelas cuando se me complica realizar el cálculo. Entonces, igual tenemos eje de giro horizontal y eje de giro vertical. ¿Qué dice el método de las capas? El método de las capas cambia la forma de trabajo y si mi eje de giro es horizontal, trabajo en Y, y si mi eje de giro es vertical, trabajo en X. En el caso del método de las capas ya no se habla de radios, se habla de dos datos. La altura, que toda la vida la hemos conocido como h, si está en Y, pues es el lado derecho menos el lado izquierdo, la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Si es en X, es la curva de arriba menos la curva de abajo. Ahí no hay ningún inconveniente, siempre la altura es la de arriba menos la de abajo o la de la derecha menos la de la izquierda, porque las alturas siempre tienen que ser positivas. Y P de X, que es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva. Fíjense que aquí la podemos ver marcada, P de X, la distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva. Distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva. La distancia, esa distancia es variable desde el eje de giro hasta la rebanada, es variable y tiene que ver con la variable de trabajo en cuestión. Si yo trabajo en X, es una ecuación lineal en X, y si trabajo en Y, es una ecuación lineal en Y. Es decir, X más la constante que se desplaza o menos la constante que se desplaza el eje de giro, y Y menos la constante o Y más la constante o la constante menos Y. ¿Eso de qué va a depender? De cómo está ubicada la función, el eje de giro con respecto a la región. Para este caso particular, tendríamos que h es igual a x igual a 10. Es decir, nuestro eje de giro va a ser esta línea recta h, que es vertical. Como es vertical, corresponde al volumen por el método de las capas, 2pi por la integral desde A hasta B de la distancia que hay desde la capa hasta el eje de giro por la altura por el diferencial de X. Lo primero que necesitamos calcular sería volumen es igual a 2 por pi por la integral entre la distancia que hay desde la capa hasta el eje de giro por la altura. La altura viene dada siempre la de arriba menos la de abajo o la de la derecha menos la de la izquierda. La de arriba menos la de abajo si trabajo en X, que es este caso. Trabajo en X porque mi eje de giro es vertical, entonces es la de arriba menos la de abajo. Y la distancia que hay desde el eje de giro hasta la curva viene dada por esta distancia total que hay desde el eje coordenado hasta el eje de giro más la distancia que hay hasta donde yo esté trabajando. Como mi curva está hacia la izquierda,
esa sería la curva de arriba, que es G por 10 menos X, la curva de abajo, que es F por la distancia 10 menos X, desde la coordenada X de A hasta la coordenada X de B. Entonces tenemos 2714.34 unidades cúbicas. ¿Ok? Entonces nuestro volumen por el método de las capas se recomienda usarlo cuando mi eje de giro es vertical y voy a trabajar en X. Para cerrar, el método de los discos se usa única y exclusivamente cuando la región está totalmente pegada al eje de giro. Si el eje de giro es horizontal, trabajo en X. Si el eje de giro es vertical, trabajo en Y. El método de las arandelas se usa como extensión del método de los discos cuando hay un hueco o un espacio entre el eje de giro y la región, y entonces si el eje de giro es horizontal, trabajo en X, y si el eje de giro es vertical, trabajo en Y. El método de las capas, no importa si está pegado o no está pegado al eje de giro, aquí no hay ninguna influencia al respecto, pero se usa cuando el eje de giro es horizontal y voy a trabajar en Y, y si el eje de giro es vertical y quiero trabajar en X.